Tenemos aquí, le doy la bienvenida al Instituto de Estudios Humorísticos de la Universidad Diego Portales, una institución completamente única y sui generis, no conoció ninguna otra, seguramente debe haber alguna en Finlandia, esos países que siempre te ponen como ejemplo, seguro que hay una en Finlandia o en Noruega, pero por el momento no conoció ninguna institución como esta. Y esta institución tiene como fin premiar, fomentar, crear humor en Chile. Nosotros no estudiamos el humor porque no creemos que sea algo que se tiene que estudiar, sino que es algo que se tiene que hacer y crear y de alguna forma también premiar y encontrar en personas que han hecho contribuciones esenciales al sentido del humor chileno, a la manera de hacer humor chileno, a la manera en que nosotros nos miramos y nos vemos. Y por eso hemos instituido un premio que se llama el Premio Jorge Coque Delano, Premio Nacional de Humor, que es el único premio chileno que yo conozca que premia el humor en todas las categorías. Hay premios para humor televisivo, hay premios para humor radial, pero no hay premios en todas las categorías. Y le pusimos Jorge Coque Delano porque él fue un dibujante, fue un cineasta, fue un hombre público, fue un escritor, y queríamos de alguna forma cubrirnos con todas las formas de humor y no quedarnos restringidos en ninguna. Y pensamos al dar este premio, que lo damos a la categoría, en buscar siempre personas que tuvieran más de una faceta y que de alguna forma también vivieran el humor, que no solo fueran gente que hace humor, que son divertidos y que fueron divertidos alguna vez, sino gente que ha sido a lo largo del tiempo consistente en ver la vida a través del humor y en hacer obra y trabajo importante en el humor. Nos reunimos, un jurado selecto todas las veces, y deliberamos, generalmente una hora de almuerzo, generalmente regada, lo que nos ayuda a pensar más de manera... Este premio lo han ganado personalidades muy distintas. Los primeros dos ganadores fueron Rufino y Andrés Rillón, que también trabajó con ustedes en el Happening. Después Jaime C. León, después Claudio Bertoni, después Florcita Motúa, la Delfina Guzmán, Hernán Vidal Herbi. Como ustedes ven, gente totalmente distinta que han hecho humor de manera muy, muy diferente, pero que cada uno en su ámbito han sido destacados. Y nos reunimos el jurado, que fue Claudia C. León, actriz, Verne Núñez, periodista y locutor radial, y Francisco Javier Olea, dibujante, y pensamos en quién. Y debo de confesarte que tu nombre ha estado varias veces en varias ternas, pero ha sido derrotado por algunos enemigos. Pero esta vez logramos vencer. Y pensamos en Fernando, porque es un creador de personajes inolvidables, personajes que han estado mucho, que se transformaron en parte de la mitología chilena. También empezamos en Fernando porque es periodista, y esta es una escuela de periodismo, porque ha sido pionero en televisión, no solamente a través de Happening, sino en otras distintas facetas, y que ha hecho de la televisión chilena un humor diferente, divertido, inteligente, sarcástico, y que de alguna forma siempre teníamos una sensación, quizás porque era también época de dictadura, de que decía más de lo que podía decir y que estaba como en la frontera. Que siempre en muchos personajes, no sé si tú puedes decirme que esto no es así, uno sentía que había una frontera sutil que siempre estaba jugando, y que creemos que una gran parte del humor es eso, que el humor no está en el que hace el humor, sino que está en la cabeza del que lo recibe, y que el humor está en saber uno desarrollar en lo que en la cabeza de las personas está lo otro, la mitad, contar la mitad del chiste, es contar la mitad y que el otro pueda imaginar. Y yo creo que en ese sentido Fernando ha sido un ejemplo de cómo hacer ese tipo de humor, que juega con la complicidad del otro, con la mirada del otro, y que de alguna forma es importante para Chile. Queremos que dé unas palabras y de agradecimiento, o si pueda también rechazar el premio. No, primero que todo agradecer a la Universidad Diego Portales esta gentileza que ha tenido en nominarme, y también a Rafael Gumucio, que ha tenido la gentileza no solamente de participar como jurado en la nominación mía, sino que además haberme dado la noticia que me pilló de sorpresa y que me enaltece muchísimo.
La verdad es que estoy muy agradecido porque no hay mejor nombre para este premio que el de Nano Coque, porque es un hombre que cubrió un abanico de actividades profesionales artísticas de gran nivel. Escultor, pintor, cineasta, creador del primer sonido de una película en Sudamérica, y Topace, la revista Topace, en fin, una gama de grandes cosas del humor. Bueno, el humor es todo lo que hace reír. Hay gente que dice que hay diferenciación entre el humor inteligente y el humor así. Yo creo que todo humor es inteligente. Lo que pasa es que toda la gente que se dedica al humor se plantea de acuerdo al público al cual va a llegar. El humor de los payasos, de los toros del circo es un humor inteligente porque está adecuado a un público que va a los circos. El humor de los mimos también es un humor inteligente. El humor que hacen los humoristas que se refieren a lo social también es humor, el humor musical. Entonces estoy muy agradecido de esto y la verdad es que es enaltecedor y a uno lo impulsa un poco a seguir adelante en lo que está haciendo porque creo que algo de lo que uno hace ha quedado. García Márquez dice, la muerte no es cuando uno fallece y lo entierran, la muerte es cuando a uno lo olvidan. Y cuando uno tiene un premio, evidentemente es recordado y por lo tanto no es muerto. Muchas gracias. Queríamos darle la palabra a Eduardo Rabani, que fue profesor de esta magna universidad y que va a hablar de un agradecimiento. Sí. Bueno, para mí es un honor muy particular porque con Fernando somos hermanos prácticamente. Nosotros nos conocemos hace más de 60 años. De manera que este hecho que hoy día nos une a través de este premio es como que me hubiesen premiado a mí. La verdad es que la carrera de Fernando Alarcón, y muchas veces lo dije yo, es refrendar que estamos frente al mejor comediante que ha existido en este país por largo tiempo. Porque cuando habla de humor inteligente, Fernando, hay que ser inteligente para crearlo también. O sea, la persona que está aquí es un creador permanente, una persona que tiene una visión de la vida, una mirada de la vida, que lo ven aquí tranquilito como está, y detrás hay un payaso, hay un pelusa, hay un vividor, hay un animador permanente de todas las fiestas, de todos los lugares. Nosotros nos conocimos en el Liceo Barros Borgoño, que siempre mencionamos, en la participación con la oficina, y eso es un elemento verdadero, porque ahí empezamos a jugar nosotros. Y creamos un dúo que era el 10. Él era el 1 y yo era el 0. O sea, para decir que él era flaco y yo era gordo. Y éramos como un poco siendo los, como se dice, el canal de uno que está siempre al lado, que es el soporte del humor a veces. Y durante años desarrollamos una actividad permanente como dúo, hasta crear los paparazzi, que fueron los primeros, digamos, en la universidad, que creamos las Semanas Mechonas, que íbamos a los espectáculos auténticamente universitarios, creando clásicos universitarios, participamos en veladas, bufas, creamos un montón de cosas, pero el desarrollo y la potencialidad de Fernando, del flaco, como le digo yo permanentemente, fue más allá. Cuando creamos los universos como fue el de la oficina, ¿quién mejor podía representar a la persona que somos todos nosotros? ¿Quién no quiere en su vida no ser como Canitró? ¿Quién no quiere ser el pelusa, el que no trabaje tanto, el bueno para la fiesta, el enamoradizo permanente, el que le gustan las carreras, el que va al bar de la esquina? Todos. En la cabeza de Fernando Alarcón estaba permanentemente esta ebullición de ideas para crear ese personaje magistral. Después el Pepito TV. El Pepito TV es un compendio de lo que nosotros veíamos como todos los animadores que conocíamos. Era Don Francisco, con su antihumor prácticamente, que no era estéticamente, digamos, un personaje, que era fome, que no cantaba nunca, y nace este gran animador que las cantaba todas, que venía del mundo de Las Vegas, que conocía a los grandes de la farándula mundial, de que tenía la sonrisa de Juanito de la Rivera,
andaba con las tenidas que tenía Enrique Maluenda, y era todo como darse nosotros el trabajo a través de este personaje creado, Pepito TV, que configuraba entonces una expresión de creación inteligente como Fernando Alarcón. Y así tanto como Alaraco, como Siquimundo Vega y tantos otros personajes que nacieron en la cabeza de este gran amigo mío que ha compartido mi vida en muchos momentos. Así que yo me agradezco de estar aquí presente, de tener la oportunidad de felicitarte nuevamente, Fernando, porque para mí es un orgullo ser tu amigo, tu hermano, y que hoy día la comunidad universitaria te premie merecidamente, porque yo creo que este premio lo tiene ya hace mucho tiempo, con el cariño de todos ustedes y de Chile. Muchas gracias. Fernando, pero aquí son todos estudiantes de periodismo. ¿Por qué tú estudiaste periodismo? Mira, ¿Te sirvió para ser caritró? la verdad de las cosas es que mi primera intención fue estudiar pedagogía en castellano. Ya. Llegué hasta tercer año, pero después me pregunté, yo dije, profesor, ¿para qué ganar tanta plata? Entonces me metí a periodismo, que tenía que ver algo con lo que yo quería hacer, que eran las relaciones públicas, y que motivaron de que al hacer eso me contratara el Ministerio de Educación en el gobierno de Eduardo Frei Montalva y fuera a través de eso también uno de los fundadores de Televisión Nacional de Chile, porque a nosotros con Eduardo Rabani se nos entregó la responsabilidad de hacer el primer noticioso y los primeros programas de televisión mientras se debatía la ley de televisión nacional, que era muy provocaba muchos problemas porque era como un arma muy poderosa para el gobierno de turno. Entonces, mientras se hacían las gestiones, se hacían los lobbies para convencer a los senadores que aprobaran esta ley, nosotros estábamos preparando lo que hoy día es Televisión Nacional de Chile. Y lo hicimos a través de un plan piloto en Canal 3 de Antofagasta, después en el Canal 10 de Talca, para salir con todo el equipo que nosotros formamos como noticioso oficial cuando el hombre llegó a la Luna, y fue la primera transmisión que tuvo Televisión Nacional. Por eso yo lo comentaba con él, que ayer Televisión Nacional se celebraba 45 años de vida, y el rostro más antiguo es Pedro Carcuro. Y nosotros fuimos los que llevamos a Pedro Carcuro a este plan como comentarista deportivo, porque era... O sea, ustedes son los culpables. Nosotros somos los culpables que Pedro Carcuro sea la figura más antigua de Televisión Nacional en este momento. ¿Canitró cómo nació? Canitró nació primero como un personaje que fuera un vividor, un hombre que en el fondo todo el mundo quiere ser. ¿Por qué? Porque es un canto a la libertad. Sorba el Griego, la película, quien haya visto Sorba el Griego, Sorba era un canitró. Domenico Modugno tiene una canción ¿Pero el nombre que se dónde llama, nació? de un funcionario de Televisión Nacional que se llama Mario Canitró, que era jefe de Guillermo Espina, de donde salió el nombre Espina. Ah, ¿era el jefe de Canitró? Claro, Canitró era jefe de Espina. Y fíjate que paradojalmente, y todo, uno de los arrepentimientos que he sentido yo, que había un Fernando Canitró, que era hermano de Mario Canitró, que hablaba, era un economista que hablaba de economía en el noticioso y no pudo hablar nunca más, porque nadie le iba a creer a Canitró hablando de la economía del país. Obviamente. Se perdió un economista. Claro. Todo esto lo hago para alargar para que el cheque tenga fondo, ¿no? Ah, sí, no te preocupes. Este Como dijo Florcita Botú, el mejor chiste ¿Ah? es el premio. No, pues ya, le quiero agradecer. Y... Le pusimos un 0 ahí. Oye, muy agradecido porque siempre es enaltecedor y necesario. Claro, porque siempre, claro, el humorista, el humor es como una cosa por el honor, pero que pensamos que tiene que también tener pesos. Está aquí Fabricio Copano y Esteban, que hicieron una película. ¿Es tu primera película o la...? No, es la segunda, porque yo hice con ellos el Barrio Universitario, donde realicé el papel de Job, el hombre de las comunicaciones. Y en la segunda versión me dieron un papel prácticamente, yo diría, protagónico, y el agradecimiento para estos dos profesionales, porque Fabricio Copano hizo el guión de la película, es un hombre que estudió en los Estados Unidos, la manera de hacer guiones cinematográficos, el aplauso para él. Y Esteban, que es el director,
que es un hombre muy talentoso, muy trabajador y que fue un agrado, que fue un agrado trabajar con ellos. A ver, cuéntanos por cómo fue la experiencia y por qué pusiste a Fernando de protagonista y cuál es, para gente joven como tú, cuál es el legado de Fernando. Bueno, sí, por favor, te pusiste la misma chaqueta que Pítate, casi. No, bueno, la verdad para mí, bueno, Fernando siempre ha sido uno de nuestros ídolos. Nosotros trabajamos en un programa que se llama El Club de la Comedia, que de cierta manera se emparenta con el happening de la manera que es hacer televisión masiva, que mucha gente le llegue y hacer un humor para un público muy popular. Entonces siempre vimos como ustedes en los sketches, en el fondo, y particularmente de Fernando, levantaba sketch de una manera increíble, él mismo, y que es un trabajo que de verdad suele pasar en la televisión masiva, que de entre tanto guión, tanto... Finalmente cuando llega al actor y el actor es capaz de levantar un sketch, uno dice, oh, ese weón realmente es muy cómico. Y Fernando siempre cuando lo vimos sabíamos que era de aquellos actores. Y la verdad, nosotros hicimos una película que se llamaba Universitario y llamamos a Fernando también porque lo quisimos tener parte del elenco. Y cuando trabajamos con él, nos dimos cuenta de que también había una serie de grandes cómicos nacionales que poco estaban, qué sé yo, o relegados a papeles secundarios o qué sé yo, actuar en cosas pequeñas, cuando era momento de ponerlos de nuevo de frente, en primera línea. Y por lo mismo hicimos esta película que se llama Héroes, el asilo contra la opresión, que sale el 8 de enero, para que la vayan a ver y paguen por verla. Y la idea de esta película es mostrar, además de un montón de otras tramas que tiene, pero en sí es mostrar a los héroes de la comedia. O sea, está Andrés Rillón, está Julio Jung, está Fernando, está la Delfina Guzmán, está, bueno, y Coco Legrand, qué sé yo, una infinidad. Bueno, incluso Rafa tiene un pequeño papel también, un guardia. Nada muy importante. De hecho, fue cortado en la edición, lamentable. Fue reemplazado digitalmente por Peirano. Pero lo importante es que nuestro personaje, cuando pensamos en Magallanes, que es el personaje que hace Fernando, nos pusimos a hacer el ejercicio de qué sería Canitrón un poco hoy día en el 2014, enfrentándose a pendejos que le quieren quitar el trabajo, a qué sé yo. No lo podían echar nunca porque por supuesto que tenía tantos años dentro de la empresa que era imposible echarlo, y le dimos como este rol también dentro de la máquina estatal, que también es algo muy divertido, que es como estos trabajadores que eternamente no están haciendo nada. Y en la película, Fernando es el líder de este grupo y además que de verdad yo el otro día estamos viendo la edición, además tiene un gran papel dramático. Hay muchos momentos donde Fernando también se desempeña muy bien en lo dramático y eso va a ser muy interesante ver en pantalla. Así que, ¿está listo? ¿Ya rellené lo suficiente? ¿Cómo fue hacer la parte dramática de la película? Bueno, tú sabes que hay todo un espectro. Yo me crié en el teatro prácticamente porque mi padre era utilero teatral de las grandes compañías que venían a Chile. Y yo desde niño decía que lo iba a ayudar, pero en el fondo no lo ayudaba en nada. Yeah. Siempre era aprender y ver la actuación de muchos actores que incluso me aprendía las obras de memoria. Entonces de ahí viene todo el espectro de que de repente en lo dramático también me gusta hacer cosas. Vamos a ver un pedazo de la película, es un evento exclusivo, nadie más en el mundo la ha visto. Son esos pájaros durante 2 horas y media. Es una película vanguardista, no es cualquier película. Uno de esos pájaros, ¿cuáles de los 3 pájaros eres tú, Fernando? Una trama apasionante. Bueno, eso ha sido todo para. Bueno, Buscando. a ver, vamos, mientras tanto podemos Sí. hablar de otra cosa. Me contabas que con Eduardo ustedes hacen también charlas motivacionales. Sí, hacemos charlas motivacionales para las empresas que siempre están de acorde con las necesidades que imperan en la empresa. Por ejemplo, hay empresas que quieren que ahondemos en las relaciones humanas, otras es en liderazgo, etcétera, etcétera. Y nosotros lo hacemos con humor, porque generalmente el gerente general de la empresa, claro, se pone de acuerdo con Eduardo y anuncia a al público que lo asiste de que él va a renunciar y nombran un nuevo gerente que es el señor Sañartu.
y aparece Sañartu ahí, como nuevo gerente, ya empiezan a reírse todos, y yo voy como Canitró, que llego tarde para variar, pero lo importante es que la gente se ríe mucho, pero que se llevan los mensajes después a su casa. Va pensando en que todo lo que quería la empresa que supieran fue a través del texto, del diálogo que nosotros hacemos cuando hacemos las charlas motivacionales. Y nos ha ido bastante bien, ha sido bastante exitoso y muy preferencial de parte de las empresas ayudarnos. Sí. Ahora sí. Los pajaritos se fueron ya. ¿Las luces? Y yo tenía tantas ganas de ver. Esteban, ¿puede contestar? Bueno, parece que no tuvimos suerte con la película. Bueno, lo importante de esa película es que se juntó, hay una lucha generacional entre, como decía Fabricio, de una generación que estaba... ¿Está el bolito? No hay película, parece. No va a haber película. Qué pena más grande. Pero la pueden ver en el cine el 8 de enero. Eso es la mejor promoción posible. Bueno, Fernando. Yo quisiera agradecerle, nuevamente reiterarte los agradecimientos, Rafael, a la Universidad Diego Portales y a toda esta gente que vino un día lunes, un día que es difícil de que se venga a disponer del tiempo por el trabajo que se tiene, y agradecerle a todos que me han venido a acompañar, mis amigos, mis hijos, mi familia, y los quiero mucho, y a los alumnos para que también se motiven a que el humor es muy importante y ojalá también salgan futuros humoristas extraordinarios en este país. Gracias. Bueno, tenemos ahora un pequeño cóctel y... Lo otro que quería decirles es que una de las razones que a mí me ha motivado también a traer, y ya que íbamos a tener alumnos, estudiantes, que van a ser el futuro de nuestro país, que se preocupen, además de ser profesionales y excelentes profesionales, se preocupen también del medio ambiente. Yo estoy en una lucha personal por el Alto Maipo, en donde las autoridades no han tenido la gentileza de preocuparse de la gente, se han preocupado más del dinero, del lucro, que de la vida humana. Ustedes preocúpense porque las autoridades están equivocadas al decir que ha sido todo prolijo, no ha sido en absoluto prolijo. Hay muchas cosas que van a afectar a todo Santiago, el agua potable a través de este Alto Maipo, que nos va a perjudicar el clima. San José de Maipo en este momento es como el lugar de veraneo de la gente necesitada en este país, y eso se va a perder. No olviden que en San José de Maipo hay un sanatorio que sanaba a la gente del pulmón, la gente tuberculosa iba allá, porque el aire, por el raco, por toda la maravilla que es el paisaje, la tranquilidad que hay allá, y eso se va a turbar y eso no ha sido tomado en cuenta por nuestras autoridades. Entonces yo, ya que veo a tantos jóvenes aquí, ya mi generación se está yendo, les pido a ustedes que se preocupen del medio ambiente y luchen por él. Bueno, no solo del espíritu vive el hombre, así que vamos a un pequeño cóctel si ustedes quieren seguir conversando y disfrutando un momento, y nos veremos hasta una próxima. Muchas gracias, muy amable. Y gracias a todos por venir.